Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de la dicotomía lengua y habla. Sin antes pasar a los elementos constitutivos, primero les voy a dar un breve resumen de lo que es el habla y la lengua. Por un lado, el habla es una herramienta que nos permite comunicarnos con los demás. Cuenta con una intención y es de carácter individual. Es psicofísica porque hay una codificación en el cerebro que nos permite transformar las ideas en articulaciones. Y es activa porque el hablante decide cuándo transmitir esta idea a los demás. Por otro lado, la lengua es una representación compartida que se conoce por toda una comunidad. Y yo puse como ejemplo el lenguaje de signos, el lenguaje de señas y el lenguaje escrito. Ahora, pasando a lo que puse en la diapositiva, en el habla puse la articulación, realización de sonidos, la voz, nuestra respiración y la fluidez. Ahora, para ponerlos un poco en contexto, imaginémonos todos estos conceptos en distintos contextos, como por ejemplo en una presentación formal y en una discusión. Todos estos conceptos varían según el contexto o la situación en la que estamos, ¿ya? Y por otro lado, en la lengua puse la fonética y la fonología, que en este caso la fonología se interesa en sistema mental y social de signos, o sea que podemos relacionar signos con sonidos determinados. Y por otro lado, la fonética se centra o se interesa únicamente en la manera específica de realizar dichos signos mediante el aparato fonador. Bueno, ahora pasando a la siguiente diapositiva, podemos leer: el lenguaje es la lengua más el habla, la cual presenta dos dimensiones, una social y otra individual. Por un lado, la social es la lengua, interpretado como un producto social o, según mi punto de vista, un idioma universal, como por ejemplo el idioma español. Y luego, en la parte individual, el habla, que, como acá bien dice, uso individual de diferentes grupos etarios desde sus diferentes contextos de forma colectiva, que cuando hablamos de contexto podemos decir cultural, socioeconómico, social, etc. Y puse como ejemplo el dialecto chileno. Bueno, ahora pasando a la importancia de esta teoría en el marco teórico de este autor, podemos decir que el objeto de estudio de la lingüística es la lengua, y esto al autor le permite separar el habla de la lengua y así estudiar cada concepto de manera individual o autónoma más bien. Bueno, ahora pasaremos a los ejemplos de habla y recordemos que el lenguaje varía dependiendo del contexto. Y acá yo puse como ejemplo el COA, una discusión y una presentación formal. Y en los ejemplos de lengua, que recordemos que es algo como mucho más universal y que comunidades lo reconocen, puse el idioma español y el inglés, lenguaje de señas y el lenguaje escrito. ¿Ya? Y ahora terminando con la presentación, pasamos a las fuentes bibliográficas y eso ha sido todo.